Buenos días. Vamos a seguir con el apartado 9.4 del tema de introducción a las redes, de redes de ordenadores, 9.4, modelo OSI y protocolos de comunicación. Bueno, ¿qué es un protocolo de comunicación? Bueno, un protocolo no deja de ser un conjunto de reglas o normas o instrucciones que tienen que cumplir para desarrollar cierto componente, un cierto software o cualquier cosa que necesitemos implantar. Después, por otro lado, lo que tenemos es ¿qué es una comunicación? Por un lado tenemos un protocolo, normas o reglas, y la comunicación es una noción, bueno, podemos definir un conjunto de tecnologías, conceptos que me ayudan a enviar y a recibir mensajes. Eso es lo que entendemos por una comunicación. Pues entonces, si tenemos protocolo por un lado y comunicación por otro lado, ¿qué tenemos como protocolo de comunicación? Pues un conjunto de reglas que permiten que todos los elementos que forman parte de un sistema intercambien información. Eso es lo que estamos hablando cuando decimos protocolo de comunicación. Un conjunto de sistemas que están habilitados o que se permite la comunicación entre diferentes dispositivos de este sistema. Estos protocolos suelen estar estandarizados, suelen ser organismos y consorcios que forman diferentes empresas y organismos internacionales los que definen cuáles son esas reglas que tienen que definir cada protocolo. Y cada uno de los fabricantes se tiene que ceñir a esas reglas para implementar sus soluciones. ¿Cómo está esto estructurado? ¿Cómo es la arquitectura? Pues lo que nos encontramos es que tenemos diferentes capas. Es una manera de simplificar y de resolver los problemas ciñéndote solo a tu capa. Con eso lo que haces es simplificar un poquito el problema. Y cada servicio pues puede venir en una capa o en diferentes capas. Lo que tengo es una especie de arquitectura, ahora lo vemos en un dibujo que se verá mucho mejor. Lo que tengo es en que mi arquitectura tengo una serie de capas donde cada capa resuelve un problema determinado, uno o varios problemas. Y cada capa, esto sí es importante, debe ocuparse exclusivamente de su nivel inferior y su nivel superior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una capa intermedia, tengo una capa por encima y una capa por debajo, lo que va a hacer esa capa es preocuparse de recibir la información de la capa superior y enviársela a la capa inferior. O sea, por decirlo de alguna manera, las capas superiores van mandando información a las capas inferiores. Bueno, en cuanto a protocolos de comunicación, lo que tenemos es que hay diferentes familias. Al final, cada familia viene identificada por un fabricante o por un conjunto de fabricantes que son los que han implementado dicha familia. Tenemos la familia NetWare, la de Novell, que fue inicialmente posiblemente la que todos utilizamos en algún momento hace ya pues, unos 15, 20 años, y era muy utilizada porque se adaptaba muy bien, crecía muy bien cuando había que añadir nuevos equipos a la red y se adaptaba muy bien a cualquier tipo de red. Utilizaba un protocolo IPX-SPX y se podía, bueno, venía derivado de la red de Xerox, de una de las primeras redes que se montaron, y bueno, simplemente comentar, era una familia de protocolos NetWare, donde existía un conjunto de protocolos que me permiten a mí la comunicación entre diferentes equipos de la red. Otra familia, NetBEUI, esta era de Microsoft y que también me permitía la comunicación para sistemas Windows. Después también Apple sacó su propia familia de protocolos de comunicación. Y después tenemos también la TCP/IP, que es posiblemente la más conocida, viene heredada del sistema Linux y se utiliza prácticamente en todos, hasta tal punto de que ha dejado de ser realmente casi una familia para convertirse casi en un estándar. Y esto es lo que comentaba de las capas. El modelo OSI es un modelo conceptual, o sea, es un modelo teórico en el que define qué es lo que hace cada una de las diferentes capas. Y aquí vemos las 7 capas. La capa de nivel físico, la 1, hasta la capa de nivel de aplicación, la 7. Lo que les decía antes de que cada capa se preocupa de su inmediatamente superior y su inferior, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, la capa de nivel 5, la de nivel de sesión, recibe información de la capa de nivel
6 de presentación y manda esa información a la capa de nivel 4. Y así con cada una de las capas. O sea, cada capa recibe información de su capa superior y la manda a nivel inferior. Entonces, el modelo OSI define estas 7 capas, que vamos a comentarlas aquí brevemente. La capa de nivel físico es aquella capa que está más pegada a los componentes hardware y define un poco pues, las diferentes características, tanto mecánicas como eléctricas como funcionales, que te permite establecer y liberar conexiones entre dos equipos. Es la capa de más bajo nivel y trabaja a nivel de bits, ¿vale? A nivel de bits utilizando las diferentes señales físicas que tienen los componentes de red sobre los que está esta capa. La capa de enlace establece la comunicación con su capa inferior, con su capa superior, la capa de red. También opera con bits enviando tramas de paquetes, ¿vale? Y también decide cómo gestiona los errores en esta capa, ¿vale? Seguimos hacia arriba, la capa de red, pues es una capa de control, es una capa de enrutamiento, porque lo que hace es decidir cómo van a ir los paquetes al equipo de destino. La capa de transporte, podríamos decir que es una capa de transición entre las capas inferiores y las capas superiores. Estas están más orientados a la parte de software y estas están más orientadas a la parte hardware. Capa de sesión, que permite ya establecer un diálogo entre un emisor y receptor. Y finalmente la capa de presentación, que es cómo se presenta, y la capa de aplicación, cómo se presenta esa información de cara al usuario. El usuario estaría aquí. Aquí está el usuario, contacta con esta capa, se va moviendo a través de esta capa, llega a la capa de red, establece la comunicación con el siguiente equipo y cuando se envía un mensaje se retorna de nuevo la información a través de las diferentes capas y llega al usuario. Este es el modelo OSI. Este es un modelo conceptual, o sea, es una especie de forma de definir las diferentes capas que tiene una arquitectura, que tiene esta arquitectura en concreto, y qué es lo que hay que hacer dentro de cada una de esas capas, o qué es lo que se hace dentro de cada una de esas capas. Pero después también, como les decía, tenemos también el modelo TCP/IP que se había convertido en una especie de estándar. Entonces, vamos a ver una comparación entre las capas que tiene el modelo OSI y las capas que tiene el modelo TCP/IP. En este caso el TCP/IP solo tiene 4 capas. Lo que hace es englobar algunas de las capas del modelo OSI y las agrupa en una sola. De manera que queda una estructura quizás más sencilla y quizás más viable, más visible a la hora de ver qué es lo que hace cada una de las capas. Esta capa de aplicación es la capa del usuario, la capa con la que interactúa el usuario a través de alguno de estos servicios. Yo cuando pongo una página web, o sea, de una página web, estoy utilizando el protocolo HTTP, HTTPS. Y esa capa ya se comunica con la capa de transporte, que lo que hace es enviar esa información a través a la siguiente capa, que es la capa que se comunica con el siguiente equipo, y ya accedemos a nivel físico a dejar la información en el equipo de destino o a recibir la información cuando me llega un mensaje de un equipo de destino, me llega a través de la tarjeta de red, a través de las conexiones que yo tengo de internet, a través de la capa de transporte y a través de mi aplicación y yo recibo ese mensaje. Es un poquito quizás lioso de entender. Si vamos a ver el detalle de lo que hace cada una de las capas, está explicado cada una de las capas aquí, pero lo que nos interesa saber es a nivel general qué es lo que hace cada una de ellas. No hay que entrar en un detalle para saber exactamente cómo se hace cada una de las cosas aquí dentro, sino qué es lo que hace. Lo que me interesa saber es qué es lo que hace. Bueno, pues nada, una lectura a esto para entender las diferencias principalmente entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP, entender que sí que existen algunas familias de protocolos y por supuesto saber lo que es un protocolo de comunicación, lo que tenemos aquí. Conjunto de pautas que posibilitan que distintos elementos que forman parte de un sistema establezcan comunicación entre sí, intercambiando información. Eso es un protocolo de comunicación. Siguiendo una serie de reglas, ¿cómo establezco yo comunicación con otro dispositivo? Estructura de capas. ¿Por qué me interesa una estructura de capas? Porque divido los problemas y están mucho más compartimentados. ¿Qué significa eso? Que yo puedo cambiar una caja y poner otra, de este dibujo que tenemos aquí. Yo puedo cambiar esta caja y poner otra que haga lo mismo
y no tendría por qué afectar al resto de las capas, ¿vale? Si yo esto lo implemento de una manera y yo me curro otra implementación manteniendo los enlaces con las capas superiores e inferiores, yo podría sacar esta caja de aquí y poner la que yo haga. Entonces, esto lo que hace es encapsularme los problemas. Y yo cambiaría capas y no afectan ni a las de arriba ni a las de abajo, o no debería afectar. Y como les decía, la diferencia entre los modelos TCP/IP y modelo OSI. Las 4 capas del modelo TCP, un poquito más sencillitas que las del modelo OSI. Este es un modelo real, o sea, esto está implementado, esto lo implementan los sistemas Unix y muchos sistemas hoy en día, este modelo TCP/IP. Y este es un modelo conceptual, un modelo teórico. Por decirlo de alguna manera, esta es la implementación TCP/IP, es una implementación de este modelo simplificando algunas de las capas del modelo OSI. Bueno, pues aquí lo dejamos. Posiblemente volvamos a dar otro repasito a esto, ¿vale? Venga.